Bueno, Marisa Herrera, doctora en Derecho de la UBA, investigadora del CONICET, profesora, integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial. Agradezco un montón la invitación y bueno, mi idea era compartir acá con ustedes rápido, por un tema de tiempos, algunas cuestiones que tienen que ver con el fundamento, los argumentos jurídicos civiles de por qué este Código Civil y Comercial no solamente no impide, sino que profundiza, acompaña y reafirma la legalización del aborto en la Argentina. En este aspecto, vamos a poner las cosas en su lugar. Este tipo se le ha ocurrido decir: un embrión es el argentino con derechos. A ver, pensemos esto. Si un embrión es el argentino con derechos, tiene que tener DNI, tiene que tener pasaporte, tiene que tener vacunación, tiene que... Te digo, ya que hay algo que ontológicamente hay un problema entre quien tiene un pasaporte y un DNI y quien es un embrión, que uno tenga que agarrar y ponerle, que además se le escribió un poema, digamos, porque para hacerlo lo hacemos bien. ¿Esto por qué tiene que ver? Porque el derecho no discrimina cuando regula distinto lo que de base es distinto. Un embrión es diferente a una persona nacida. Y eso ya de base, digamos, la ley lo tiene que tener en cuenta. Regular distinto, lo que de base es diferente. Y aparte, acordémonos que en campaña puso justamente el embrión, cuando es mujer, implica ni una menos. Y eso sí que es perverso, porque sabemos que el ni una menos es una consigna y nuclea un grupo de mujeres donde justamente una de sus banderas es el aborto legal y seguro. Por lo cual me parece que acá también hay, encima de esto, como una visión, digamos, un poco de llamar la atención de una visión, digamos, cosa contraria a esta idea de hacer un debate más bien democrático. Por lo cual, y no solamente eso, ¿cuáles son las consecuencias? Y me parece que acá también tenemos que tener una cuenta pendiente. Siempre lo dijo, derechos sexuales y reproductivos, como si fuera lo mismo. Es distinto los derechos sexuales que los reproductivos. Tenemos que empezar a diferenciar, por eso muchas veces mezclan técnicas de reproducción asistida. Son otra cosa. Gestación por sustitución, ahora venía leyendo en el avión un proyecto, digo, son otra cosa, porque si no mezclamos todo y es un problema justamente argumental a la hora de mezclar todo. Y este caso, de hace poco que salió publicado en una revista jurídica, que viene de Salta y no es casualidad, el de la artificial, de la inteligencia artificial, muy bien, en el cual dice, sin lugar a dudas, la búsqueda de generar un nuevo ser, porque es una mujer que pide la cobertura de técnicas de reproducción a una prepaga y se la deniegan. Entonces va a un amparo. Sin lugar a dudas, la búsqueda de generar un nuevo ser y las ansias de ser mamá, consolidando la célula social. No, estimado, no tenemos que ser madres para formar parte de la célula social. Por ser personas formamos parte de la célula social. Seguimos reproduciendo esta idea de que ser madre es ser mujer. Digamos. Saquemos los estereotipos, por favor. Y la justicia tiene mucho de esto. La justicia siempre ha sido, y es patriarcalista, machista, verticalista y yo diría gorila. Es oportuno recordar que más allá de la protección a las personas afiliadas a la medicina prepaga, el caso del accionante es particular al ser una persona que está intentando generar vida en tiempos en los cuales se pone en boga la discusión para avalar prácticas abolicionistas de la generación de nuevos seres. ¿Qué tiene que ver la pobre mujer que pide el amparo para las técnicas de reproducción que le salgamos con el aborto? Esto tiene que ver porque los jueces muchas veces al dictar sentencia dicta más su ideología y lo que tiene que ver con su mirada de charla de café. Esto es para que lo charle con un amigo, no es para poner una sentencia, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Seguimos mezclando mucho los argumentos. El Código Civil de Vélez Sarsfield, Vélez hizo el código a la luz de la vela, ya está. Otra lógica, yo siempre digo, la ceniza de Vélez está en Córdoba, ¿no? Y uno dice, si Vélez se volviera a rearmar, ¿y sabe que yo puedo ser madre sola con donante anónimo? Se desarma al instante. Porque es una realidad social que no tiene nada que ver del Código de Vélez con el Código Civil nuevo. ¿Y por qué esto? Porque yo vengo a interpelar a los civilistas que siguen teniendo una mirada clásica de un código que no tiene nada que ver con la realidad social. El Código de Vélez Sarsfield, uno podría llegar a decir que no acompañaba la legalización del aborto. El Código Civil del 2015 claramente reafirma la legalización del aborto. Y dice, primero, el famoso tema del artículo 19 que lo pone mucho en boga, ¿no? La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Yo, Marisa Herrera, cuando redacté el código, no hubiera puesto este artículo, obvio. Yo hubiera dicho, si es personas de nacimiento con vida. Hubiera dicho eso. Pero claramente eso no fue posible porque ni Lorenzetti ni Hayton de Nolasco son progresistas. La única progresista era Ida Kemmelmacher, que claramente perdió en el debate interno. Ahora, fuera de eso, claramente, y lo puedo decir porque soy del CONICET y tengo una libertad para poder decirlo, y claramente no es la redacción más feliz. La pregunta es, ¿qué se entiende por concepción? Seguimos otra vez preguntándonos lo mismo. Muy bien.
En esto hay algo que me parece que tiene que ver con esto que decíamos lo ontológico. Irregular es distinto y lo que de base es distinto. Veamos que dice el que es un chileno genetista muy conocido que fue perito en el famoso caso Ortega Murillo contra Costa Rica. Dice, la bióloga jefa de un laboratorio de reproducción asistida llega un sábado a la mañana a revisar las incubadoras que contienen 20 embriones en desarrollo de 4 a 8 células. Dado que no tiene a nadie con quien dejarla a su hija, la bióloga lleva a su hija de 2 años y la deja en la sala adjunta mientras va a preparar soluciones para ese día. Podría haber sido el biólogo, ¿no? Pero dice la bióloga, no importa. No le podemos pedir al chileno también que sea... Muy bien. En ese momento ocurre un incendio y se requiere actuar rápido. Un bombero acude al incendio, entra a la zona del laboratorio y se encuentra frente a la alternativa de salvar a la niña o salvar los 20 embriones que están en la incubadora, que no saben qué se le ocurre. Y porque claramente es diferente una persona nacida y con vida que los 20 embriones en incubadora. Muy bien. Además de esto, hay otra cuestión que está muy fuerte. Empezar a repensar si somos capaces de generar leyes laicas, con independencia de lo que cada uno piense a nivel religioso. Cada uno puede tener la religión que quiera, pero justamente las leyes tienen que ser laicas. Por eso la bioética laica es tan importante. Por eso los principales temas que tenemos hoy traen técnicas de reproducción. Todo lo que tiene que ver con eutanasia, digamos, son temas que siempre se los mete desde una visión, seamos posible de separar derecho de religión. Y eso es importante a la hora de poder pensar también el Código Civil. La solución, por lo tanto, pasa necesariamente por una bioética laica, es decir, una bioética que no niega la posibilidad de una trascendencia, sino que simplemente reconoce que ante la diversidad de convicciones religiosas, éticas o filosóficas, la única posibilidad es dejar un espacio amplio de elección a los individuos frente a los dilemas morales que puedan surgir en sus vidas. El Estado laico, separado de la religión respecto de todas las convicciones fundamentales y proyectos de vida en condición de igualdad y sin discriminación. La neutralidad estatal, vista desde esta perspectiva, no es indiferencia, sino imparcialidad. Es un reconocimiento robusto de la autonomía de los seres humanos y de sus libertades. Y en este aspecto, la propia caso Artaya Murillo, el famoso caso Artaya Murillo contra Costa Rica, del 28 de noviembre del 2012, reafirmado en el proceso de seguimiento de sentencia del 26 de febrero del 2016, dice: hay concepciones que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena. Algunos de estos planteamientos pueden ser asociados a quienes confieren ciertos atributos metafísicos a los embriones. Estas posiciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a un cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance de la Convención Americana, pues ello implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no la comparten. La propia Corte Interamericana te obliga a tener una visión amplia en términos justamente de pluralidad, que implica en el fondo defender una mirada laica. Entonces, claramente, ¿qué dice Artaya Murillo que es central? Porque tenemos un código donde se autoimpone revisarse los artículos 1 y 2 a la luz de los derechos humanos. Nuestro Código Civil nuevo, lo más importante son los primeros 2 artículos, que dice que este código se va a leer siempre a la luz de los tratados de derechos humanos. Y eso es importante porque eso es lo que lo va a mantener dinámico. Justamente implica revisarse automáticamente si este código está a la luz de los derechos humanos. Y justamente la Corte Interamericana es la intérprete última de la Convención Americana y dice: la Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efecto del artículo 4.1 que habla del derecho a la vida. Justamente la concepción en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde que en el momento en que el embrión se implante en el útero. Antes, el in vitro no es persona, ni argentino, ni no argentino, ni lo que sea, no es persona. Muy bien. Y agrega, más allá, esta idea de tiene que haber una protección gradual. A mayor posibilidad de vida, fuera de mayor fuerza jurídica, mayor protección jurídica hay. Por lo cual, no es lo mismo incluso la primera semana que la semana 14, que la semana 21. De hecho, ningún país que permite el aborto te permite en cualquier semana. Hay una semana. Por eso mismo, porque hay una gradualidad, está admitiendo que hay una gradualidad en la protección. De hecho, el país que más semanas tiene es Holanda, porque la semana 24 ya lo consideran que ya podría tener una autonomía propia si estuviera fuera del cuerpo de la mujer. En realidad, la persona gestante, porque somos también país, identidad de género. Algo de eso voy a hablar después. Entonces, y esto no es lo que diga Artaya Murillo, me frega. Porque la propia Corte Interamericana, el famoso caso Fontevecchia, que tanto problema trajo con la Corte actual, que son retrocesos tras retrocesos en su jurisprudencia, justamente habla
de que la obligación de cumplir los dispuestos en sus decisiones de la Corte Interamericana corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué quiere decir? El Estado adhirió a la Convención Americana, que viene como una Corte Interamericana. ¿No te gusta lo que la Corte Interamericana dice? Paga el costo de irte de la Convención Americana, pero no quieras no aplicar lo que no te conviene. Porque los fallos de la Corte Interamericana forman parte de nuestro bloque de la constitucionalidad y es obligatorio porque interpreta la Convención Americana que es obligatorio por el 75 y 122 del Código de la Constitución Nacional, que justamente habla de los tratados internacionales que son obligatorios para la Argentina. Muy bien. Vamos al Código Civil mismo, digamos, para ver qué dice el Código. Después del 19 viene el 20 y dice: época de la concepción. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Yo, Marisa, tengo 4 embriones criopreservados en un centro de salud. Y hoy me hago el test de embarazo y les puedo asegurar que me da negativo. Si yo asemejo concepción a embarazo, nunca los embriones criopreservados me van a dar embarazo. El propio Código Civil dice que concepción se entiende el plazo mínimo y máximo para el embarazo. Si yo ato el concepto de concepción a embarazo, nunca un embrión no implantado va a ser persona. Además, habla del reconocimiento del hijo por nacer. Y acá guarda con esto, porque también nos están dando con un palo con esto. Y es fácil, el código está pensado en el interés superior de los niños. Y como hemos tenido casos de personas que están embarazadas, su pareja tiene un cáncer, y por lo cual necesita tener la posibilidad de reconocerlo para que si llega a morir, lo puede heredar y todo, para no tener que evitar después un proceso judicial de filiación post-mortem, con lo que implica, el código te permite justamente la posibilidad de un reconocimiento, digamos, durante el embarazo. Pero es en beneficio de la persona que cuando nazca. De hecho, si no nace, se tiene como si el reconocimiento nunca hubiera existido. O sea, siempre está todo sujeto al nacimiento con vida. Y los alimentos a la mujer embarazada también. Porque no es a la persona por nacer, es a la mujer embarazada, a tal punto que si la propia mujer no los pide, nadie está legitimado para pedirlo por la persona por nacer. El asesor de menores no está legitimado para, solamente lo puede pedir la mujer embarazada. ¿Y por qué? Por esa protección que tiene el embarazo como situación de vulnerabilidad, pero para la mujer, no para la persona por nacer. Incluso, el propio Código Civil, cuando regula técnicas de reproducción asistida, habla de la posibilidad de revocar el consentimiento hasta antes de la transferencia. Yo, Marisa, estoy en técnicas de reproducción, me separo, tengo 5 criopreservados, me separo y puedo dejar el procedimiento. No es obligatorio que me tenga que transferir esos 5 sí o sí. ¿A alguien se le ocurre que yo no quiero ser madre y mi expareja sí? ¿Me obliguen a mí a ir a un tratamiento de técnicas de reproducción? ¿Que me dopen? ¿Me transfieran los 5 para que después? Es obvio que no. No hay un derecho a ser padre, no hay una obligación. Hay una decisión de las parejas, si quieren, o la mujer sola, de poder ir a técnicas de reproducción si quiere ser madre. Por eso mismo, la propia ley que sanciona el Código Civil dice, justamente una ley deberá, digamos, la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial. ¿Por qué? Si fuera, queremos meterle en las categorías clásicas de cosa o persona lo que no puede encajar ni en cosa ni en persona. En el campo de la bioética estamos llenos. ¿La sangre qué es? Cosa no, persona tampoco. No puedo poner un kiosco de sangre. Las células madres, el tejido, los órganos, ¿son cosas? No. ¿Son personas? Tampoco. En el campo de la bioética estamos llenos de categorías jurídicas que tenemos que crearle nuevas. No podemos seguir queriendo meter en categorías viejas de Vélez Sarsfield lo que hoy es diferente. Por eso estamos llenos en el campo de la bioética, donde el embrión no importa, no es ni persona ni cosa, es otra cosa sui generis que uno le da el contenido y la protección que tiene que tener. De hecho, la propia ley nuestra de cobertura médica, Argentina es el primer país en América Latina que permite o que cubre las técnicas de reproducción humana asistida. Porque antes, solamente aquellas personas que tenían dinero podían, o llegaban a tener dinero, o se hipotecaban, podían tener un hijo, y aquellas personas que no tenían dinero no lo podían hacer. Este principio de no discriminación en razones socioeconómicas hizo que Argentina sacara en el 2013 su primera ley de cobertura médica en técnicas de reproducción. Y acá se permite la donación de gametos y embriones, la criopreservación de gametos y embriones y la revocación del consentimiento. Si yo puedo donar, si yo puedo criopreservar y puedo revocar, los embriones de base no son personas. Porque las personas ni se criopreservan, ni se donan, y menos se revocan. Por lo cual digo, mira, entonces digo, para ir viendo las consecuencias que implica sostener, como decía Bullrich, que el embrión es un argentino con derechos. Porque si fuera así,
Los 20.000 y pico embriones que tengo yo hoy en tambos, en centros de salud y en bancos, debería ser ya una política pública para que hagamos un registro de mujeres que quieran prestarse a que esos embriones personitas sean personas nacidas. A nadie se le ocurre, a lo mejor no demos idea, ¿no? Por las dudas. Mejor no demos idea de que justamente el Estado vaya a solventar un registro de mujeres para que esos embriones nazcan. Que además, gran porcentaje de esos embriones jamás van a poder ser personas porque no tienen la posibilidad de serlo. Porque no creamos que todos los embriones pueden tener la capacidad de ser personas. Algunos, muchos, ninguna posibilidad de poder ser personas. Y de hecho, justamente, aquellos que están en contra de la gestación por sustitución, otro gran tema que nos debemos las feministas de un debate profundo, que ya al día de hoy tenemos 29 fallos, digo, y no es casualidad, si fuera así, deberíamos incluso pagarle a estas mujeres para que gesten esos embriones. Si fueran personas, deberíamos justamente aplaudir la gestación por sustitución y nadie se le ocurriría algo por el estilo. Por lo cual, es obvio que tenemos acá una cuenta pendiente. ¿Quién le pone cascabel al embrión? La pregunta es, ¿qué son los embriones? Y en esto hicimos un proyecto de ley que está ahora con estado parlamentario, porque el anterior tenía sanción en diputados del 12 de noviembre del 2014 y se cayó, porque tenía que ir a senadores. Cuando Paula Bertol nos llama a la Casa Rosada y nos dice, mira Marisa, conocemos todos los argumentos jurídicos, es un tema político. Tenemos un ONG del Opus Dei que se quiere hacer cargo de todos los embriones de la Argentina. Yo casi más me moría. Nunca en mi vida me habían dicho semejante pelotudez. Por lo cual, lo que yo dije es, claramente, que se caiga. Mi proyecto, que había tenido media sanción en diputados, pedí que se caiga porque si la transacción es esa, hubiéramos estado en el horno para estos debates hoy en materia de aborto. Por lo cual se cayó y volvimos a presentar otro nuevo proyecto. ¿Qué destino se tiene en estos proyectos, el nuevo proyecto que hay ahora con el Estado parlamentario? Los 4 destinos que tienen derecho comparado. Posteriores tratamientos de uno, porque muchas veces puede ser que no funcione el tratamiento de uno, por lo cual tengo que ir preservados para volver a intentarlo de nuevo. Otros es donación para terceros, otro es donación para investigación, para eso tengo también un Ministerio de Ciencia y Tecnología que hace investigación en serio, digo, más allá que alguno, yo soy la que tiene 0,01 en la cuenta del CONICET, pero digo, más allá de eso, claramente uno tiene que, porque hay un derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia médica, de la ciencia. Y hoy tenemos enfermedades genéticas que si uno hiciera investigación en embriones cuidada, claramente podremos también evitar un montón de enfermedades, que es lo que pasa hoy en el derecho comparado. En especial, digamos, Reino Unido, bueno, siempre con permiso estatal, para que no sea eso también carne de ciertas empresas privadas que justamente hagan estas investigaciones. Y la última es el cese de la criopreservación. Decidir las personas, yo no quiero tener más hijos. ¿Y por qué es esto? Cuando hicimos una investigación financiada por el CONICET y la UBA, la gente quiere decir, yo lo donaría a terceros para que otras personas puedan después, yo lo donaría. La gente que está en técnicas de reproducción y tiene embriones propios criopreservados, la gente no los donaría. Cambia de opinión. Una cosa es estar afuera del problema y otra cosa es estar en el problema. Porque tiene miedo esta cosa de, mira, el día de mañana los dono y veo por la calle caminar a alguien parecido a mis hijos. Hay esa cosa todavía, digamos, en el imaginario, existe, por lo cual la gente tampoco donaría tanto como uno creería. Por lo cual yo creo que el debate sobre el aborto también es importante porque te viene a poner una atención muy fuerte y más profunda de otras cuestiones. E incluso también te abriría el debate para lo que viene todavía que nos falta, que es el tema de qué es el embrión no implantado. Por lo cual, primera diferencia o primera conclusión, embrión no es persona. Perfecto. Vamos a la segunda cuestión. El concepto de vida y de persona. Es vida, que aparte es un concepto no jurídico, pero además no importa. Que aparte nadie se pone de acuerdo desde cuándo hay vida. Pero hagamos el paralelismo que hicimos desde el CETSE en el ministerio con el opuesto, la muerte. ¿Desde cuándo paso a ser persona a cadáver? ¿Qué instante paso a ser persona a cadáver? Claramente ustedes saben que cuando uno pasa a ser persona, pasa a ser cadáver, los órganos se pueden donar dentro de un cierto plazo de horas. Porque sigue estando algunos órganos viviendo, o sea, siguen en movimiento, siguen las células, digamos, moviéndose, las uñas te crecen, el pelo también, y sin embargo nadie duda que soy cadáver. Por lo cual, ojo con esto, porque que haya movimiento celular no quiere decir 2 puntos vida. Porque de hecho también en materia de muerte, para llevar también al opuesto, pasa este movimiento y nadie duda que es cadáver y no es persona. E incluso Argentina tiene la ley de muerte digna. Yo puedo elegir por mi autonomía. No quiero que me sigan alimentando si quiero en estado vegetativo, si quiero. Entonces, ¿me permitís la autonomía
al momento de la muerte y no me permitís la autonomía al momento de la vida. Entonces digo, también ahí hay algo para repensar en materia de autonomía. Y la tercera diferencia tiene que ver con concepción de persona nacida. Esto de feto y persona nacida. Ya el artículo 21 del Código Civil, que no es nuevo, porque seguimos la postura de Vélez, dice, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Para el Código de Vélez ya no era lo mismo nacer con vida que sin vida. Todos los derechos que yo pueda tener, sucesorios, etcétera, quedan sujetos al nacimiento con vida, porque nacer con vida es un elemento distinto de todavía no haber nacido. Y además, el propio Código Penal de 1921, cuando regula el homicidio simple y el aborto, la escala penal es muy diferente. El delito de aborto es de 1 a 4 años y el delito de homicidio simple de 8 a 25. Por lo cual el propio Código Civil ya en 1921 sabía que era distinto matar a un feto que matar a una persona. Entonces digo, miren cómo hay una diferencia en el propio código también, en el ordenamiento jurídico argentino, en el Código Penal de 1921, esta diferencia de nacer con vida o no nacer con vida. Hoy salió, en realidad me lo mandaron ayer, pero salió hoy en algunos medios, un informe que sacaron estas 3 ONGs sobre qué pasó estas 2 semanas de debate. ¿Cuáles son los argumentos de los que están en contra, los argumentos jurídicos? Y vamos a ir viendo algunas cuestiones que parece interesante analizar. Para legalizar el aborto hay que modificar la Constitución Nacional y denunciar los tratados de derechos humanos. Si ellos mismos dicen que la Constitución lo prohíbe, no habría que modificar nada de la Constitución si realmente, como ellos dicen, lo prohibiría. Si vos querés como argumento, tenés que modificar la Constitución y los tratados internacionales, quiere decir que ya ellos no te dicen lo que vos querés que te digan. No sé si soy clara con esto. Ellos mismos tienen un argumento que acá se van pisando. Y dice, existe vida desde la concepción y esto se encuentra reconocido en nuestro derecho. Hay vida desde la fecundación tanto fuera dentro del cuerpo de la mujer. Esto nuestro derecho no lo dice, justamente. Esto, ¿qué es donde lo dice? Artaya Murillo, de manera expresa, la Corte Interamericana, cuando dice, el embrión recién puede tener protección como derecho a la vida desde que está transferido o implantado en la mujer. Por lo cual no dice justamente lo que dice acá. El artículo 65 y 123 de la Constitución protege al niño desde el embarazo. No, protege a la mujer embarazada, que es diferente. Y de hecho, lo dice muy bien Andrés Gil Domínguez cuando él habla en la Cámara de Diputados, y él dice, con todos los antecedentes de la reforma constituyente del 94, que ahí mismo no se quiso poner ni la palabra niño, sino que se quiso poner la palabra mujer embarazada para todo lo que es seguridad social y lo que tiene que ver con protecciones en materia de seguridad social. El propio, digamos, está eso, digamos, como antecedente de manera expresa. Los proyectos de interrupción del embarazo suponen la pena de muerte a seres indefensos que no han tenido defensa legal y no han sido escuchados. Y esto me hace acordar, cuando tuvimos un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hace muchos años, cuando Petillani, que obviamente está en contra del aborto, dijo que el derecho del niño a ser escuchado, por lo cual propone una 3D, en ese momento era 3D, para que lo escuche, tutún, 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 digo, no sé qué quería decir. Una cosa que era insólita, ¿no? Porque cuando uno lee la 2661, el derecho a ser escuchado, la observación general número 12 y 14, apunta a otra cosa, cuando uno habla de los derechos de los niños a ser escuchados. El Código Civil y Comercial brinda derechos accesorios a las personas por nacer. Le asigna derechos sujetos al nacimiento con vida. Porque claramente si no les podías empeorar el derecho. Si yo estoy embarazada y después mi marido fallece antes de que él, y lo va a heredar, si yo reparto antes los bienes, después, ¿qué le toca a esa persona? Por eso está pensado como una cuestión preventiva para evitar después conflictos jurídicos. El término persona lo definen los juristas. Un elemento humano fuera de un cuerpo humano no es persona, pero no hay derecho a eliminarlo. Miren cómo ellos mismos se van contradiciendo. ¿No es persona o es persona? Eso no es. Y aparte, el derecho a eliminarlo, y acá me preguntaron la vez pasada en la UNL, que fue cuando dicen, esto de cuándo lo humano, algo que es humano, es persona. Si vamos al embrión, vayamos un poco más atrás, todos somos óvulo y esperma. Todos somos óvulo y esperma. A nadie se le ocurre que si alguien tiene relaciones sexuales, ahí está perdiendo personas, seamos realistas. Te digo, bueno, o sea, seamos serios a la hora también de dar argumentos sobre cuándo de lo que puede ser humano, digamos, que tiene movimiento, realmente esto va a ser 2 puntos persona. Y acá dice, la condición de derechos tiene que primar el interés superior del niño. Este es el problema. Aplicás un concepto para niños nacidos, que esa es la lógica de la Convención de los Derechos del Niño, es la lógica, de hecho la propia Convención no dice, dice hasta los 18 años, no dice desde la concepción. Eso es algo de Argentina cuando hace una interpretación, digamos, no hace una reserva, una interpretación declarativa, que es diferente además,
y dice, la vida de un embrión o feto concierne también al padre, el gran olvidado, ¿no? También nunca le interesaron los hombres en el marco de las mujeres, porque las mujeres son las principales cuidadoras de nuestros hijos, para la derecha. Ahora, en este caso, el hombre es principalísimo. Hay una visión claramente machista muy fuerte en lo que tiene que ver detrás de todo esto. Digo, no es casualidad qué argumentos tienen y de qué postura se tiene. Postura religiosa, postura patriarcal, postura machista. Entonces uno dice, bueno, de los 10 proyectos que tenemos, 2 proyectos en realidad habría que excluirlos. Para mi gusto, digo, no voy a excluirlo yo, pero digo, uno es más bien FAL, los casos de aborto no punible, que regulan o profundizan la regulación de FAL, por lo cual acá no es algo de lo que estamos debatiendo acá. El otro es de aumentar las causales, pero sigo en el campo del derecho penal. Yo no estoy a favor de la despenalización, estoy a favor de la legalización. Yo quiero despenalizar y legalizar, o sea, legalizar con despenalizar, sacarlo del Código Penal, no aumentar las causales de. Yo no quiero que a mí el Estado me diga, bueno, estimada, te reconozco esto, pero el Código Penal. No. Yo quiero que a mí me legalicen, me reconozcan un derecho de las mujeres a decidir. Y esto es también un elemento muy fuerte y una batalla también a construir. Es cierto, después si transan o no transan, que transen ellos. Yo no soy diputada, yo soy académica. Digamos, yo te voy a decir a nivel constitucional, convencional y del propio Código Civil qué es lo que sería el ideal. Que todo caso después terminan transando es otra cosa. Pero digamos, yo creo que hay que defender la legalización. Que además la legalización es la única que te permite todo lo que es el abordaje integral, pre-post, lo que tiene que ver con prevención, incluso en el proyecto que hicimos, yo hice el proyecto de Daniel Filmus, lo que tiene que ver con la producción nacional de misoprostol, que también tiene que ver con una cuestión muy importante, que es el rol también del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la producción nacional de medicamentos. Y eso también tiene que ver con una mirada claramente distinta a la hora de que se da como de patadas con lo que uno está viviendo ahora en el contexto actual. De hecho, repatriamos una gran científica en lo cual hacía la vacuna por hepatitis C a $7 por vacuna, tuvimos que suspenderla para comprar un laboratorio extranjero a $1000. Claro, con esa lógica es obvio que el desarrollo, la producción nacional de misoprostol no tiene cabida. Pero eso no quiere decir que uno no tenga que ir también, o por lo menos proponerlo en el debate, esa ley. Estos son los 10 proyectos. Esto que decíamos acá para mí la diferencia entre legalización y despenalización. Todos los proyectos menos uno habla de la mujer gestante, que es el proyecto de Lipovetsky, y no de derecho a la mujer. ¿Es cierto que de técnica legislativa de coherencia del ordenamiento jurídico argentino se debería decir la persona gestante, porque soy país de identidad de género, donde yo, Marisa, si me paso a ser José y no me opero, puedo quedar embarazado? Ahora, esta es una lucha que es peleada y ganada por el movimiento de mujeres. Por lo cual, que diga el código, que diga acá la ley, el derecho de la mujer a es simbólicamente un peso fuerte. Yo acá prefiero resignar lo que es la literalidad, digamos, lo que debería ser lo puro jurídicamente, por una cuestión mucho más simbólica, mucho más profunda y cultural, como es el derecho de la mujer a decidir. El otro es la cuestión de las personas menores de edad. Y conocemos el código. El famoso artículo 26, en materia de cuidar del propio cuerpo, del ejercicio de los derechos del cuidado del propio cuerpo por parte de las adolescentes, nos decían de todo. Y lo defendimos con uñas y dientes. Y eso es lo que hace que hoy, de todos los proyectos de ley que tenemos, algunos mejores y otros peores, pero ninguno te baja de decir que de 13 en adelante la propia adolescente tiene que ser partícipe de esta decisión. Digo, hemos puesto una vara muy alta hoy al tener que debatir también el tema adolescencia. Podrás tener algunos mejores o peores redacciones. ¿Cuál es el problema que tiene acá? El de la campaña está muy bueno, que es la que yo estoy a favor, pero lo que hicimos con el de Daniel Filmus es hacer una variante. ¿Por qué? Por el Código Civil y Comercial habla de 13 a 16, o sea, de 16 en adelante sos igual que un mayor de edad. No hay problema con eso. De 13 a 16 vos tenés terapias invasivas y no invasivas. Es cierto que la invasividad viene conjuntamente con la idea de poner en riesgo la vida o la salud. Pero como algunos sabemos que tiene esta mirada, como la de Polledo, pueden tomar una cerveza y le pueden ponerse un piercing y pueden abortar, ¿no? Esas cosas que dicen que no tienen ningún sentido, pero no importa. Digo, más allá de eso, como sabíamos que eso venía, lo que hicimos es, diferenciamos invasiva de no invasiva, porque la gran cantidad hoy de casos, y si se legaliza más, va a ser con misoprostol, una pastilla. Por lo cual nadie va a dudar que va a ser no invasivo. Pero para aquellos casos que se tenga que ir a una práctica más invasiva en algún punto, aunque le apliques el Código Civil de una mirada literal y que diga es invasivo,
Pues claramente es de 13 a 16, pero digamos, no tenés que decirle con uno de los representantes legales, con el asentimiento. Es un acto jurídico complejo. Así es, o sea, consciente del chico más el asentimiento de uno de los progenitores. Lo que pasa es que en muchos casos también de abuso viene consigo alguien de la familia. Si yo te obligo a que vean con uno de los padres, te termino claramente violando el derecho que uno quiere proteger. Por lo cual apelamos al concepto de allegados del artículo 59 del Código Civil, que es cualquier tercero conocido que uno quiera, la hermana más grande, la mejor amiga, y eso también justamente, por lo cual no sería un obstáculo en la práctica poder también tener o la postura de la campaña o la de Daniel, que es un poquito, digamos, más pulida para evitar esta susceptibilidad, si es invasivo o no invasivo, el tema de no la pastilla, sino si vos vas a un tratamiento, digamos, de aborto más, digamos, no médico, no, digamos, medicamentoso, sino más, más bien médico. Digo, esa sería una postura intermedia, justamente para evitar este conflicto que tenemos hoy al respecto. Acá están los 3 artículos, con las diferencias. Otra es en materia de salud mental, porque también el código, o sea, nuestra ley de salud mental es buenísima, la 26657, que aparte el Código Civil viene a reafirmar. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahí yo creo que el proyecto de la campaña es malo, porque dice, si la sentencia, ustedes saben que con el Código Civil actual y la ley de salud mental, toda persona es capaz, salvo que en la sentencia digas qué es lo que específicamente no podés hacer, porque en principio sos capaz. Esto implica conocer mucho al otro, qué es lo que no puede hacer. Entonces, antes los jueces era muy fácil, declaro incapaz, declaro incapaz, declaro incapaz, declaro incapaz, y pasaban a hacer nada jurídica sin ninguna. Bueno, ahora no, sentate a conocerlo bien y decime qué es lo que no puede hacer, qué es lo que realmente no está en su protección, no puede hacer. Entonces, si vos no restringís de manera expresa el derecho que se regula en estos proyectos, la persona es capaz. No debería tener ninguna incapacidad, es capaz. Entonces, es eso lo que... Entonces, por eso nosotros en el proyecto de Daniel lo mejoramos diciendo, si la sentencia de restricción de la capacidad no te impide este derecho, lo podés hacer. Si te llega a impedir, ahí lo puedes hacer vos misma también, porque es un derecho personalísimo, acompañado con un apoyo, que son las figuras también que tiene el Código Civil. Ahora voy. El rol de las políticas públicas, claro, regular una ley integral de IBE te permite poder tener el tema de las conserjerías, el tema del observatorio, como proponemos, de seguimiento, el tema de políticas de prevención, etc. Yo sí estoy en contra, digamos, de esto que regulan algunos o proponen algunos proyectos del periodo de reflexión. ¿Somos autónomas o no somos autónomas? Esto de periodo de reflexión, a ver si te logro torcer, ¿qué? ¿Me querés torcer lo que yo decidí? Y eso para mí es una intervención estatal ilegítima, es un paternalismo injustificado. Viola el artículo 19 de la Constitución cuando justamente habla de la libertad y la privacidad. Yo creo que acá es algo... Ahora vos me decís, esta puede ser... Hoy venía leyendo en el avión un artículo que salió la semana pasada de la ley, donde decían que esto en realidad puede ser otra de las cartas de juegue del proyecto para que salga. Bueno, uno verá si uno pone estos 5 días o no de reflexión para que salga. Bueno, después uno... Ahora, uno cree que esto no debería ser, o no debería estar en un principio de libertad. La producción de misoprostol, que también lo tiene el proyecto de Daniel y el de Araceli. Y acá tenemos técnicas de redacción, digamos, lo que tiene que ver con técnicas legislativas. Yo, por ejemplo, creo que el proyecto de Lipovetsky es malo. ¿Por qué? Vos no tenés que mencionar el artículo 4.1 y redactarlo de nuevo de la Convención Americana. Se supone que ese artículo forma parte de nuestro bloque de la constitucionalidad. Es contradictorio decir eso. Y además tiene algunas otras cuestiones de... Es cierto, ojo con esto porque también nos criticaron mucho de... bueno, en los casos que hoy serían de aborto no punible no hay plazo. Estimado, no hay plazo de 1921, ¿eh? Nunca un proyecto de ley puede ir para atrás, regresividad. Por eso, hoy no hay plazo para esos casos. ¿Cómo le voy a poner un plazo claramente en los proyectos de ley? Por eso lo que hace el de Lipovetsky es aclararlo y decirle que esos casos van más allá de la semana 14, o sea, de la semana 15 en adelante también. En definitiva, el Código Civil tiene los derechos humanos adentro. Y ya eso te hace cambiar otra lógica. Lo que pasa es que tenemos civilistas clásicos, viejos, claramente conservadores, que no pueden mirar lo nuevo. No es casualidad que se haya creado una nueva reforma, o sea, un nuevo equipo para modificar el Código Civil nuevo.
se dieron cuenta que este código era muy rupturista. Por eso es que lo quieren modificar. A 2 años y medio quieren modificar todo un código civil. ¿Por qué? Y además es un código que habla del derecho a la igualdad, aceptando las diferencias. Habla de un código para el más vulnerable. Habla del concepto de empoderamiento. Habla del concepto de fortalecimiento y derechos económicos, sociales y culturales como algo elemental. Este cruce entre derechos humanos y derecho civil. Habla del derecho a la prevención y habla claramente de la libertad y la autonomía. Este código, por eso, estoy convencida que no solamente no impide la legalización, sino que acompaña este tipo de normativas. Por eso me parece importante esta frase de Chomsky cuando dice: la libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado y negarse a dar esas oportunidades es criminal. Yo creo que acá lo que está en debate es algo muy profundo, pero muy profundo cuando uno dice: en este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar. El derecho ha excluido sistemáticamente a las mujeres y por lo cual el debate por el aborto es mucho más que el aborto en sí, es el respeto y lo que tiene que ver con una mirada profunda sobre qué derechos tenemos las mujeres. Muchas gracias.